Cuando Juan Pablo me pasó el tema, obviamente son temas que nos hacen entrar en cierto tipo de conflictos, eh, porque pues nos pone a vivir y a revivir todas las situaciones que eventualmente hemos tenido en cada uno de los servicios que trabajamos. Y dije, bueno, que es un reto más y pues espero que esta conferencia cumpla con las expectativas de cada uno. Realmente cuando uno se pregunta, bueno, ¿y es seguro, pero es segura para quién? ¿Es segura para el médico que la está dando? ¿O es segura para ese paciente que pide solicitar la salida voluntaria? Realmente empieza a hacerse uno una cantidad de interrogantes y le empiezan a llegar una serie de cuestionamientos de si de verdad las conductas que muchas veces tomamos a la ligera son correctas o no. Pero pues espero con lo que les voy a compartir en esta sesión poder resolver cada una de las preguntas que seguramente muchas veces hemos tenido. Con base en esto, el desarrollo de la conferencia va a ser muy puntual. Vamos a ir desarrollando primero, obviamente, sabiendo que es la definición del alta voluntaria como documento. ¿Qué pasa cuando el personal de salud, o sea, en qué situación de riesgo estoy yo expuesto como médico emergenciólogo o como personal de la salud a dar una salida voluntaria? ¿Qué poblaciones debo tener en cuenta? Porque pues pueda que no aplique y yo estoy convencida de que estoy haciendo el deber ser y definitivamente me puedo estar equivocando y sí puedo tener un compromiso legal posteriormente. ¿Qué mitos existen sobre este tema? Realmente son muchos. Cuando empecé a desarrollar como el temario de la conferencia, la primera tarea que hice fue preguntarle a mis médicos generales del servicio y a los emergenciólogos qué querían escuchar, o sea, qué querían que se les aclarara y de pronto llevarles un mensaje un poco más claro de todos esos mitos que existen alrededor de este tema, porque definitivamente es algo que se vive en el día a día. Y por último, las conclusiones, pues con respecto al tema. Algo que tenemos, la definición existe y es una definición que está en el diccionario panhispánico de la jurídico, casi que hace parte de la lengua española y lo define como un documento por el que el paciente o el responsable legal del mismo deja constancia de su decisión en contra de la opinión de los médicos que lo están atendiendo de abandonar el centro sanitario, el hospital o el servicio donde permanece ingresado, asumiendo con esta decisión todas las consecuencias que pueden derivarse de esta salida voluntaria. Es importante que cuando nosotros diligenciamos este documento, debe ser de una forma que el paciente entienda la responsabilidad que él está asumiendo al momento de firmar esta salida voluntaria. Es por esto que debe tener una firma clara, tanto del médico como del paciente. Debe estar con el documento de identidad, llámese cédula de extranjería, registro civil en caso de que el paciente sea un menor de edad. Pues obviamente hay casos que ya más adelante vamos a desarrollar. La fecha y la hora en la que se decide firmar el documento y asumir la consecuencia de la alta voluntaria y el por qué. Ojalá a nosotros eventualmente nos puede disgustar un poco cuando el paciente no está de acuerdo con la decisión que tenemos, pero es importante saber porque obviamente son oportunidades de mejora que se nos presentan a nosotros en cualquier servicio de urgencias. Entonces, el motivo de la decisión, aunque muchos de los formularios que que ya están realizados no tienen el espacio para decir el por qué el paciente está tomando la decisión de abandonar el servicio, sí es importante que en algún momento y en algún espacio de ese documento el motivo de la decisión que los llevó a tomar y a pedir la salida voluntaria quede realmente escrito. Cuando empezamos a averiguar, bueno, ¿y qué cantidad de pacientes de los que consultan el servicio de urgencias empiezan a pedir salida voluntaria? Realmente estudios grandes a nivel Colombia, a nivel Bogotá, a nivel, pues, son muy pocos, pero sí existen bastante, de hecho hay mucha literatura a nivel americano. Este fue un estudio que salió en el 2018 y más o menos del 1 al 3% de los pacientes que consultan el servicio de urgencias por X o Y razones piden salida voluntaria. Digamos que una de las cosas que llama la atención cuando uno empieza a revisar el por qué, casi siempre tenían algún quehacer pendiente en la casa y las horas en que piden la salida es más frecuente en la noche. Digamos que en este grupo de pacientes en donde se logró evaluar el porcentaje de las personas que piden salida voluntaria,
no midieron qué cantidad de sus pacientes que se fueron volvieron en las siguientes 72 horas al mismo servicio del que se egresaron. Sería pues tal vez, pues esta era netamente descriptivo de todas las cosas, del porcentaje que se iban de este servicio de urgencias. Este segundo estudio, en donde dice que la salida voluntaria definitivamente cuando el paciente reingresa, ingresa más malito y al ingresar más malito obviamente va a requerir mayor número de hospitalización y la mortalidad también se aumenta a 30 días y por ende los reingresos. Cuando ellos quisieron medir, ese estudio se hizo en el centro de urgencias del hospital de Johns Hopkins en el año del 2006. De hecho, ya cuando empezaron a ponerle un poco de foco a este problema que definitivamente sí impacta a los servicios de urgencia, se dieron cuenta que la consecuencia para el paciente que toma la decisión de solicitar salida voluntaria en el servicio de urgencias es mucho mayor que todos los eventos adversos que puedan presentarse solamente en el servicio de urgencias. Entonces, pues sí es algo que nos debe alertar cuando traspolamos como esos números a nuestros servicios, porque pues ya sabemos que al dar esa salida y al estar firmando ese documento, la probabilidad de que la mortalidad, los reingresos y las hospitalizaciones de ese paciente que se van, pues puede ser alrededor del 5%. Cuando empezaron a mirar, bueno, ¿y quiénes se van? Entonces, los hombres jóvenes, aquellos que ingresaron con algún tipo de sustancia, de consumo de sustancias, llámese alcohol, llámese sustancias psicoactivas, y llamaba la atención que sí se iban de noche y los días festivos. Entonces, pues son factores que tocaría extrapolarlos a nuestra población, pero yo creería que no va muy alejado pues de lo que vivimos nosotros en nuestros servicios de urgencia. Cuando nosotros firmamos y decidimos firmar la salida voluntaria y revisamos tal vez qué se necesita o será que estamos cumpliendo con todo lo que se necesita para que este documento se diligencie de forma adecuada, definitivamente no. En la mayoría de los casos el registro es bastante subóptimo, o sea, se diligencia el formato, pero no hay una nota en la historia clínica que explique los motivos y que explique que al paciente se le explicó de forma detallada cada una de las situaciones y de las alternativas terapéuticas que pues, se podían solucionar en un determinado caso. Solamente se describe en un 22% la capacidad de decisión. Es importante porque acuérdense que la decisión de solicitar la salida voluntaria va ligado de la autonomía que tiene ese paciente de decir yo me voy porque soy capaz de decidirlo, porque yo tengo derecho a decidirlo como paciente, que no estoy de acuerdo con la decisión médica o que no estoy de acuerdo con la silla donde estoy sentado o que no estoy de acuerdo con las políticas institucionales a donde acudí, pues decido irme. Solamente se evidenció que el 22% describe la capacidad de decisión en la historia clínica. Entonces, esto es una cosa que también nos debe alertar porque debemos fortalecer que cuando decidimos darle salida voluntaria a ese paciente, por lo menos describimos en la decisión que sí hicimos la evaluación de la decisión, de la capacidad de decisión del paciente. Una cosa importante es que no se evidencian registros de manejos alternativos, es decir, que si yo decidí darle X o Y medicamento a ese paciente, el paciente no lo acepta, pero tampoco le di una alternativa terapéutica, tampoco queda evidenciado en los registros clínicos. Una cosa importante que además es como un mito, y es que en el momento que damos la salida voluntaria, muchas veces negamos algo que el paciente tiene derecho, las instrucciones del alta, el tratamiento que rechazó y los signos de alarma para consultar. Esto nos tiene que hacer abrir un poco los ojos porque cuando el paciente solicita la salida voluntaria no quiere decir que no tiene derecho a llevarse una fórmula médica, a llevarse su registro de historia clínica, a llevarse las imágenes que le hicieron en el momento que estuvo en nuestro servicio. Por el contrario, el paciente tiene el derecho de reclamar su historia clínica y nosotros no podemos, así el paciente haya salido firmando la salida voluntaria, entregar ese documento. Obviamente, aquí empieza a jugar ya porque pues, la salida voluntaria va atada al uno de los principales principios de la bioética, que es la autonomía. Recordarles un poco que esto viene del griego autos, que es propio, y nomos, que es regla, en donde el paciente tiene derecho de decidir por sí mismo sobre los actos que se practican en su propio cuerpo, y obviamente las intervenciones él aceptará si se pues afectará directamente su salud, su integridad de su vida. ¿Cómo se materializa este principio de autonomía? ¿A través de qué documento? Pues del consentimiento informado. Pero es importante que
obviamente nosotros en el servicio de urgencias también atendemos escenarios emergentes. Entonces es imposible pues pedirle un paciente que se esté muriendo claramente no va a solicitar salida voluntaria y su familiar tampoco. Esto tal vez es un escenario que se excluye, en donde el paciente pues no tiene autonomía de decisión. Entonces hay ciertas actuaciones que se pueden dar sin consentimiento informado, que son la necesidad de intervención inmediata para prevenir la muerte, la carencia que tenga la capacidad para tomar decisiones, y eso se hace evaluando 4 aspectos que dependen del principio de la autonomía, en que no existe la persona que pueda consentir el cambio del paciente, o que no tenga una persona, por decir así, como un tutor legal que respalde su consentimiento. Y definitivamente cuando estamos en un escenario de salud pública, pues poniéndole el caso ahorita del COVID, aquellos pacientes que eventualmente al principio fueron mal informados con pues muchas informaciones, obviamente a nivel mundial, en donde solicitaban y se iban casi que a la mala requiriendo hospitalizaciones porque los íbamos a convertir en paciente COVID sin ser COVID. Digamos que cuando son enfermedades de salud pública, tampoco el paciente pues queda como incapacitado de tomar la decisión, porque pues obviamente se pone en riesgo una gran población. Este artículo de las actuaciones sin consentimiento informado pues fue leído del doctor Atilio Moreno, que es el jefe de urgencias de la Universidad Javeriana, en donde hizo pues un escrito como un resumen de todos los aspectos bioéticos centrados en el servicio, bastante interesante para que lo revisen. Cuando nosotros queremos evaluar en el servicio de urgencias, obviamente por el tiempo, por el estrés, por la cantidad de pacientes que tenemos en el servicio, ¿a qué hora vamos a evaluar entonces la capacidad de decisión de esos pacientes que se nos acercan a decir, no, doctor, no quiero quedarme en este servicio? Digamos que tenemos que tener, además de definir todas las situaciones que se nos presenten, tenemos que tener la capacidad de medir la capacidad de decisión rápidamente. Entonces, en el momento en que le estemos explicando al paciente que esa decisión que él está tomando, obviamente ahí aprovechamos como para evaluar, porque no hay unas tablas estandarizadas, ni unas, por lo menos a nivel Colombia, en Estados Unidos y en España, sí existen ya unas evaluaciones a través de unos test, pero pues aquí no se utiliza reglamentariamente ninguno, sino que se hace como muy, bueno, entendió lo que dijo, sí, sí razonó lo que le expliqué, tuvo una adecuada apreciación, y por último, pues expresé la decisión de que definitivamente me voy. Entonces, en el momento que se nos acerca a ese paciente, es importante evaluar la autonomía, y esa autonomía la evaluamos con la capacidad de decisión, que la medimos, pues midiendo si el paciente comprende lo que le estoy diciendo, que tiene una apreciación adecuada de lo que yo le estoy explicando, además que está haciendo un razonamiento adecuado y que se expresa de forma pues adecuada ante su decisión. En este momento ya, obviamente, yo decido, bueno, eventualmente este paciente sí tiene una capacidad de decisión, y pues firma el paciente para pues hacer y protegerme legalmente ante la decisión del paciente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que nosotros tenemos como personal de salud al momento en que el paciente solicita una salida voluntaria? Entonces, cuando yo estoy segura que el paciente se va a mejorar y que la intervención que yo le estoy haciendo a ese paciente es la adecuada, y el paciente se niega y se rehúsa a aceptar el concepto que yo tuve y emití en la valoración, puede ser sentido como a través del paciente y sus familiares como un secuestro. Entonces, el doctor me está secuestrando porque si no se hace lo que él dice, pues no es. Debemos cuidarnos un poco, debemos garantizar, acuérdense que la única ley que nos protege a nosotros es la ley de ética médica. Entonces, básicamente la mayoría de artículos concluyen que el principal problema y las principales inconvenientes que se presentan en este tipo de escenarios es por falta de comunicación, de una comunicación adecuada, de que no hubo un ejercicio de una comunicación asertiva, y finalmente pues se llegan a tomar decisiones que terminan siendo un riesgo para el paciente, y finalmente uno también eventualmente podría correr un riesgo legal. Entonces, uno cuando da la salida voluntaria también debe saber, y ya pues por otras personas y otros hospitales que han estudiado el tema, sabe que la probabilidad de que ese paciente se complique al atravesar la puerta, a pesar de que fue autónomo en su decisión, es que eventualmente aumenta la probabilidad de hospitalización, aumenta la probabilidad de muerte y aumenta la probabilidad de reingresos. Pues es el otro riesgo que yo
pues tengo en el momento en que doy la salida voluntaria. Digamos que una de las preguntas que queda como sin respuesta cuando se presenta este escenario en la evaluación clínica es, bueno, ya decidí que, bueno, evalúe la capacidad de decisión de mi paciente, del paciente que llegó o del tutor legal en caso de los menores de edad. Y en este momento yo como médico de urgencias debo sopesar, bueno, ¿será que si resuelvo de pronto eventualmente algo de su patología aguda que lo hizo consultar al servicio y mejora un poco o lo trato de persuadir para tratar de que cambie de decisión, o será que definitivamente acepto la firma del paciente para que el paciente asuma su riesgo al momento de que la firme? Digamos que muchas veces, como les digo, es muy frecuente que los pacientes nos hagan sentir como algo de disconfort y algo de rabia en el momento en que nos dicen me voy porque no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Entonces, siempre queda como esa pregunta que nos hace como preguntarnos esta situación que les mencioné acá abajo. ¿Qué mitigadores de riesgo tenemos nosotros en el servicio, cierto? Porque eventualmente, bueno, listo, puede que el paciente esté de mal genio, puede que no esté conforme con el servicio que yo le he prestado o con la demora de enfermería, de laboratorio, de imágenes diagnósticas, pero lo importante es transmitirle a ese paciente que lo que le estoy haciendo es lo que él necesita, transmitirle confianza, y aquí digamos que entran muchas veces cuando, bueno, uno manda al estudiante, manda al residente, manda al interno, y se demora uno en dar una valoración y el paciente dice, bueno, pero ¿cómo me va a decir si apenas me está viendo? No estoy de acuerdo con lo que usted dijo porque me valoró un estudiante. Digamos que eso es una de las cosas que también nos enfrentamos en las instituciones en donde tenemos personal en formación. Sí o sí debemos mejorar la comunicación asertiva, muchas veces nos hace falta por todo el enredo del día a día en el servicio, y debemos comprometerlos con lo que le estoy brindando a ese paciente. O sea, el compromiso a que va en que debo mejorar obviamente las relaciones con los otros servicios de los que dependo. Entonces, radiología, imágenes diagnósticas, laboratorio, las interconsultas, o sea, que esa promesa de valor que yo le doy al paciente en el momento en que decidí hacerle X o Y tratamiento, pues se cumpla. Y seguramente eso va a hacer que la expectativa de ese paciente pues se baje y pues logro mitigar el riesgo por lo menos de la firma del acta voluntaria. ¿Qué aspectos legales pues, nos respaldan en Colombia? Pues la ley de ética médica, que es la ley 23 de 1981, en donde dice que el médico no va a intervenir quirúrgicamente o, bueno, en cualquier intervención a menores de edad, personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata, y obviamente aquí no da chance de que firme o no el consentimiento informal. El decreto 3380 de 1981, que también es de la ley de ética médica, en donde dice que el médico quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos: cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes allegados se lo impidan, cuando existe una urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o el procedimiento que ese paciente pues necesite en ese momento de consulta. La resolución 4343 del 2012, por medio del cual se unifica la regulación de todos los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes en el Sistema General del Sistema de Salud, porque esta es la que nos afianza a nosotros, en donde nos dice, bueno, sí, el paciente es autónomo, él tiene la decisión, y pues definitivamente tenemos nosotros como personal de salud respetar su decisión siempre y cuando tenga una capacidad de decisión el paciente que está solicitando el retiro voluntario. Entonces hay ciertas poblaciones que uno dice, bueno, ¿será que lo que yo hago está bien hecho? Entonces, ¿qué poblaciones tienen como una connotación especial en la salida voluntaria? El primero es el paciente pediátrico, que debemos partir de algo, y es que la salud es un derecho constitucional de Estado y este es obligatorio para todo el personal pues, de Colombia, pero principalmente para los menores de edad. Esto lo que nos confina es que obviamente que si el paciente es menor de edad y los padres solicitan el alta voluntaria, prima la decisión médica porque yo debo proteger ese derecho constitucional de Estado. Sin embargo, pues hay unas situaciones en donde definitivamente el paciente pediátrico puede ser autónomo, y es aquel paciente que está emancipado, que ya tiene una liberación legal de protección tanto de padres como de madres, y dice definitivamente, yo decido irme porque tengo que ir a cuidar los perros, porque tengo que ir a cuidar a mi bebé y porque pues definitivamente no quiero que me haga nada de lo que me está ofreciendo.
tenga 15, tenga 16, 17 o menos de 18. Aquí, si el paciente está emancipado, nosotros no podemos decir, no te puedes ir porque eres menor de edad, no, ya tiene una emancipación que eso lo hace independiente en su decisión y pues obviamente debemos respetar esa decisión autónoma de ese menor de edad. Digamos que otro escenario y es esos casos de los pacientes en donde tienen una enfermedad de fin de vida, sobre todo en la población pediátrica. Y es que estamos muy tendientes y la tendencia en todas las instituciones es que la atención debe ser centrada en el paciente, ¿cierto? En esta connotación pediátrica, cuando el paciente va en el centro de esa atención, definitivamente también debemos respetarle la dignidad y sus opiniones, sin que esto signifique que pues, va a ser autónomo en la decisión de irse. Digamos que esto es un tema que se ha discutido mucho en los pacientes en fin de vida, porque son pacientes preadolescentes o adolescentes que ya tienen una capacidad moral, es decir, que logran identificar lo bueno de lo malo, logran identificar que ya estoy cansado de ir cada 8 días a que me realicen una paracentesis, que ya no quiero, que ya me duele, que ya quiero dormir. En donde esa decisión debe ser por lo menos tenida en cuenta para tomar una decisión final que obviamente va avalada por sus tutores legales o sus representantes, que en este caso pues serían sus padres. Empieza a aparecer entonces un concepto que es el concepto del menor maduro, aquellos menores de edad quienes desde el punto de vista legal tienen una capacidad suficiente para involucrarse en la toma de decisiones tanto médicas como cualquier otro de otro tipo y son capaces de tomar posición en cualquier escenario de la vida. Y en este momento, cuando pues el menor de edad pues le llega a uno que es un menor maduro, que cuenta con un respaldo legal, pues también tenemos que ceder definitivamente a esa alta voluntaria. Digamos que estos son como, obviamente hay muchas situaciones del paciente pediátrico, pero básicamente esta es como los escenarios que escogí, porque bueno, pues no terminaría en el tiempo pues que tengo asignado. Otra población son los pacientes psiquiátricos. El paciente psiquiátrico que tiene una enfermedad mental, pues ese no tiene lío, ¿cierto? Porque pues ya por la enfermedad mental eso limita que tenga una capacidad de decisión. Pero aquel paciente que tal vez es el caso más frecuente que nos pone a nosotros como médicos de urgencias a dudar, miércoles, ¿será que este paciente sí se le puede dar, no se le puede dar salida voluntaria? Es aquel paciente que tiene una idea autolítica o que finalmente no solamente fue idea, sino que lo hizo y solicita salida voluntaria. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar enfrente de una balanza donde en un lado obviamente se está evaluando el derecho a decidir de los pacientes y del otro lado, bueno, nosotros como personal de la salud, ¿cómo vamos a proteger y cómo vamos a actuar en beneficio de ellos? Entonces, es otro de los interrogantes en el paciente psiquiátrico que quedan. Digamos que aquí lo importante, esta evaluación sí hay que hacerla en compañía de un psiquiatra, de servicio de psiquiatría, de trabajo social, de psicología. Evaluar la capacidad de decisión de ese paciente que llega con autolisis y que no tiene una enfermedad mental, sino que eventualmente hizo pues el acto por impulso, en donde definitivamente lo que ellos nos pueden decir es, ¿usted por qué me va a negar a mí mi derecho de autonomía en la decisión que yo tengo de irme de su institución? Cuando yo estoy seguro que no tengo una enfermedad mental y cuando el psiquiatra te dice a ti, sí, definitivamente este paciente no tiene una enfermedad mental y lo que hizo fue por impulso. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué debemos hacer? Pues no podemos vulnerar el derecho a la autonomía del paciente y debemos acceder a la salida voluntaria. Otro de los casos es, bueno, cuando el familiar dice, me llevo a mi hija porque no le ha salido cama a la unidad de salud mental o llevo mucho tiempo aquí, yo veo que no mejora o bueno, cualquiera de estas situaciones, también se puede. O sea, cuando el familiar asume la responsabilidad de esa persona que no es capaz de tomar una decisión, también podemos nombrarlo a esa persona, a ese representante legal, como el autor pues, de la solicitud y quedaría custodia ese paciente pues, con el representante legal. Entonces, existen muchos mitos, ¿cierto? Muchos, pero básicamente estos fueron los que traje. El primero es, al firmar salida voluntaria no puede llevarse ningún documento de la atención, ni la fórmula, ni la incapacidad, pues ya sabemos que esto es falso, porque el paciente tiene derecho a su historia clínica, el paciente tiene derecho a saber qué se le hizo, el paciente tiene derecho a conocer sus imágenes y pues a continuar con un tratamiento. Entonces es uno de los mitos que debemos tumbar, porque definitivamente siempre vamos a actuar en fe del beneficio del paciente, si el paciente no esté de acuerdo con la decisión que yo tuve farmacológica o lo que sea, pues, para manejarlo dentro del servicio. Entonces, el otro mito es que si firma salida voluntaria, la EPS no va a permitir que reingrese nuevamente a la institución. Esto también es falso.
digamos que el paciente puede ingresar al servicio de urgencias pues varias veces. Obviamente va a ser respaldado por la entidad de salud porque pues también es un derecho y esto está en la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y pues la EPS debe respaldar la patología y la enfermedad de todos los pacientes. Otra de los mitos, al momento de firmar, pierde la cobertura por su entidad de salud y debe pagar de forma particular. O sea, no, esto eventualmente pasa y se confunde un poco con aquellos pacientes que se encuentran en procesos de remisión y hacen carta de negación porque no les gustó el sitio donde se van a remitir. Eventualmente puede confundirse, pero no significa que si el paciente solicitó salida voluntaria tiene que pagar todo lo que se le hizo en el servicio, no, eso quedó cubierto por su entidad de salud, pero pues ese mito también hay que tumbarlo. Entonces, bueno, listo, y si yo como médico o el paciente como paciente no firma ninguno de los dos ese documento del acta de salida voluntaria, se considera una fuga y por ende una fuga ya implica unos eventos adversos institucionales que obviamente necesitan un análisis y unas oportunidades de mejora. ¿Es cierto? No, no es cierto. Digamos que el paciente puede abstenerse, sí, de firmar salida voluntaria. El médico debe diligenciar el acta de salida voluntaria y debe quedar una constancia de negación dentro de la nota de la historia clínica que ese paciente no firmó a pesar de estar en una capacidad de decisión y que su decisión en ese momento fue no firmar el formato de salida voluntaria. Tal vez estas fueron como las 4 preguntas, tal vez que más frecuentemente surgen del tema y pues son mitos que hay que acabar con respecto al tema. ¿Cuáles son las conclusiones? Que debemos fortalecer sí o sí la comunicación dentro de nuestros servicios de urgencias. El manejo adecuado de un paciente que desea rechazar la atención médica incluye la determinación de la capacidad de decisión, negociar para fomentar el cumplimiento, planificar de forma oportuna el alta, mostrándole siempre los manejos alternativos que yo le pueda dar y principalmente la documentación de todo lo anterior. Se resume entonces en 5 palabras. Evalúe la capacidad de decisión, investigue si lo puede hacer, mitigue los riesgos que esta decisión, tanto para el paciente como para usted, pueda tener, explíquele claramente qué consecuencias va a tener la decisión y documentelo en la historia clínica. Entonces, evaluar, investigar, mitigar, explicar y documentar es la conclusión de esta conferencia. Muchas gracias por el espacio.